Señor y Padre amado. Gracias, Señor, por regalarnos un nuevo día más de vida, Señor. Gracias porque tu misericordia son nuevas día tras día, Señor. Porque nos has cuidado y nos has amado hasta aquí, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos aquí, Señor, para poder así tener comunión los unos con los otros, Señor. Gracias por tener comunión contigo, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Que tu Espíritu sea guiando, Señor, primeramente al predicador, Señor, y que abra los corazones de cada uno de los que van a escuchar, Señor. Háblanos, Señor, para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Oro por los hermanos que están aquí y también por los que no han podido venir, Señor, por A o B situación. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, la última vez que estaba compartiendo aquí con ustedes estábamos hablando acerca de la iglesia, ¿no? No sé quién se acuerda, estábamos hablando de una iglesia digna de imitar. Y dimos algunos puntos acerca de la iglesia. Vamos a seguir en ese tema, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca de la iglesia. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Acerca de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos. Cómo esa iglesia se formó, cómo la iglesia de tesalonicenses veíamos era una iglesia digna de imitar. Y estaba interesado yo en cómo la iglesia crecía. ¿Por qué las iglesias crecen? ¿Por qué las iglesias no crecen? Entonces vamos a retroceder un poquito más atrás, cuando inicia la iglesia, ¿no? Les invito a que vayan conmigo a Hechos 2, del 40 al 47. Y me llamó mucho la atención esto porque al principio se crea la iglesia, ¿no? Y al principio son añadidas 3,000 personas a la iglesia y después son añadidas 5,000 personas a la iglesia. Ahora es difícil traer una persona a la iglesia, ¿no? 2 personas a la iglesia. Es bastante difícil. Pero en el principio se predicaba de Cristo y 3,000 personas eran añadidas. 5,000 personas eran añadidas. ¿Por qué ahora no sucede eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tenía la iglesia primitiva que nosotros no tenemos? ¿O qué hacía la iglesia primitiva que nosotros no estamos haciendo hoy en día? Hechos 2, 40 al 47. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades o sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, empieza el libro de Hechos. Nuestro Señor Jesucristo viene después de resucitado, pasa con los apóstoles 40 días, asciende y les dice que se queden ahí en Jerusalén porque va a enviar al Espíritu Santo de Dios para que los bautice. Comienza el libro de Hechos hablando acerca de esto. En Hechos 2 comienza la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, donde todos los apóstoles y muchos discípulos están reunidos, orando, perseverando en oración. Y de un momento viene como un ruido fuerte, el Espíritu Santo bautiza a todos los que están reunidos ahí, y en ese momento es formada la iglesia, ¿no? Todos comienzan a hablar en diferentes idiomas. En la fiesta de Pentecostés era normal que muchos judíos de diferentes países, de diferentes lugares, vayan a Jerusalén a adorar. Estos judíos escuchan a los que son bautizados por el Espíritu Santo hablando en sus propios idiomas, las maravillas de Dios, dice. Yo pienso que hablaban que Jesucristo murió y resucitó y que era el Salvador. Ellos comienzan a escuchar en sus propios idiomas lo que los que habían sido bautizados estaban hablando. Otros dicen, parece que estos están borrachos. Pedro se levanta y dice, no están borrachos porque recién es temprano. Dice, pero esto tenía que pasar. Pedro se levanta frente del público y da su primer sermón, su primer mensaje cristocéntrico. Y habla acerca de Jesucristo, que lo que había
que lo que pasó tenía que haber pasado, que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, y a todos los que están ahí les dicen, ustedes crucificaron al Mesías. Aquel que Dios envió, al Hijo de Dios, ustedes lo acaban de crucificar. Sus corazones son compungidos y ellos le dicen a Pedro, ¿qué haremos ahora? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón del pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo, ¿no? Y venimos al versículo 40 que acabamos de leer y dice, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pedro? Predica a Jesucristo. Predica a Jesucristo. Predica lo que ellos han vivido todo ese tiempo. Predica la muerte y la ascensión de Jesucristo. 3,000 personas escuchan el mensaje y ahora son cristianos, ponen su fe en Jesucristo y son añadidos a la iglesia. Y comienza la iglesia con 3,000 miembros, 3,000 nuevos creyentes. Ahora, empieza la iglesia con 3,000 personas. Y note el versículo 42, ¿qué es lo que hacía esta iglesia? Y el sermón de hoy día es marcas de una iglesia que crece. 42. Mire lo que hacía esta iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, la primera marca que vemos ahí es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Mire, los apóstoles eran los que habían pasado 3 años, unos dicen que 3 años y medio, con Jesucristo, aprendiendo, discipulados por Jesucristo. Estuvieron en un instituto bíblico dictado por el mismo maestro, no solamente con palabras, sino con ejemplos de Jesucristo, ¿no? Después de esos 3 años, ellos estaban listos para ir al campo misionero. Entonces, la enseñanza, la doctrina de los apóstoles era la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerde que la iglesia primitiva no tenía lo que nosotros tenemos, la Biblia escrita, sino que ellos simplemente la escuchaban de forma oral, de los apóstoles. Y ellos contaban todo lo que habían pasado con Jesucristo, todo lo que habían visto, y ellos eran los testigos presenciales. Entonces, los 3,000 nuevos creyentes perseveraban en eso, en el estudio de la palabra. Los apóstoles decían, en el Antiguo Testamento se hablaba de Jesucristo y ahora ya pasó esto, ¿no? Entonces ellos perseveraban en el estudio de la palabra, en la doctrina de los apóstoles. De hecho, nuestras Biblias están sentadas en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Porque muchos de los apóstoles escribieron lo que hoy estudiamos. Y bueno, inspirados bajo el Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios. Mire, y es curioso, ¿no? Que Pedro con los otros apóstoles no esperaron formar una organización, no esperaron tener un edificio con sillas, con aire acondicionado, con parlantes, con todo, para predicar la palabra de Dios. Sino que predicaron, la primera predicación y los primeros convertidos fue al aire libre. No fue en un templo, no fue en una iglesia, no fue en una organización, sino que fue al aire libre. Pero lo que hicieron fue predicar a Jesucristo. Y eso trajo 3,000 nuevos creyentes a la iglesia y fue formada la iglesia, ¿no? La segunda marca, comunión. Dice que perseveraban en comunión unos con otros. Mire, otra marca de una iglesia que crece es la comunión, es el deseo de los creyentes de estar con el pueblo de Dios y compartir las cosas que tienen en común. ¿Qué es lo que tenemos en común nosotros? A Cristo, ¿verdad? Y eso nos trae a comunión. Tenemos comunión primero con el Padre, con Jesucristo, y eso nos hace que tengamos comunión entre nosotros. Tenemos que amar lo que Cristo ama, y Cristo ama a su iglesia, y usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Debemos amar a nuestros hermanos, debemos tener comunión. Comunión significa una común unión. Nos une Jesucristo. Primera de Juan 1:6-7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, si usted es creyente, si usted ha aceptado a Jesucristo, si usted tiene el amor de Dios en su corazón, usted tiene que amar a sus hermanos y tiene que tener comunión con sus hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero si andamos en luz, porque Jesucristo es luz y reflejamos la luz de Jesucristo, tenemos comunión unos con otros. Mire, es curioso, ¿no? La Biblia aquí dice que tenían todas las cosas en común ellos. Estaban siempre juntos, tenían comunión, se preocupaban unos por otros. Incluso si alguien tenía necesidad, alguien vendía sus propiedades y las repartían con los que tenían necesidad. Y recuerde que eran 3,000 cristianos los que primero se adhirieron a la iglesia. 3,000 cristianos. En nuestra iglesia, a lo mucho, creo que llegamos a unas 40 personas, ¿no? Mira, y ni siquiera sabemos los nombres de todos los hermanos, ¿no? Si yo le pregunto a usted los nombres de cuántos hermanos conoce, usted va a decir unos 4 o 5 los que más conocidos, ¿verdad? Y nos debería dar vergüenza eso, ¿no? Comunión es eso, preocuparse por su hermano, cómo se llama, qué necesidad tiene, qué le sucede. Eso es comunión. Eran 3,000 y todos estaban preocupados por los 3,000. Tercero, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es esto del partimiento del pan? Se reunían ellos y una vez por semana compartían la cena del Señor. Una iglesia que crece cumple lo que Dios dejó ordenado, y una de las ordenanzas es la cena del Señor. El Señor dijo que debemos hacer eso hasta que Él venga, ¿no? Pero no solamente se reunían para la cena del Señor, porque una vez por semana hacían eso la iglesia primitiva. También se reunían a comer juntos, comían. Tal vez en la noche se reunían, preparaban comida y comían todos juntos. Primera de Corintios 11, 23 al 26 está la institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Bien, es un mandato, ¿no? Es un mandato que el Señor dejó a la iglesia, que tenemos que hacerlo esto de forma simbólica, el vino y el pan, que representan simbólicamente su cuerpo y su sangre, ¿no? No es que el vino y el pan es la sangre de Jesucristo, no, representan, es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de eso. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Hay bastante, unas iglesias dicen que hay que hacerlo una vez por semana, otros que hay que hacerlo una vez al mes, otros que hay que hacerlo más seguido, menos seguido. La verdad es que hay que hacerlo, ¿no? No hay una regla específica en esto. Hay que hacerlo, puede ser una vez al mes. Creo que hoy día tenemos la Santa Cena. Vamos a hacerlo hoy día. Lo importante es que se lo haga, ¿no? Y con un corazón sincero. No solamente perseveraban en el partimiento del pan, en la cena del Señor, sino que también perseveraban en oración. Y esa es la cuarta marca. Perseveraban en oración. Y me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque hoy en la actualidad las iglesias no se reúnen a orar. Mire, yo veo aquí mínimo unas 35 o 40 personas, ¿no? Pero los miércoles, que es el culto de oración, no hay más de 5 o 7 personas. ¿Por qué? La iglesia primitiva perseveraba en oración. Esa es una marca de una iglesia que crece. Perseveraba en oración. Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la Nueva Versión Internacional dice: dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Mire, usted no tiene idea qué es lo que pasa cuando una iglesia ora junta. Cuando una iglesia ora junta,
Hay 3,000 convertidos. Vamos a ver que aquí hay 3,000 convertidos. Pero después se adhieren 5,000 más. Cuando una iglesia ora, suceden milagros, hermanos son sanados, inconversos son convertidos. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Una iglesia que ora es una iglesia sana. Una iglesia que ora es una iglesia que crece. Busquen conmigo Hechos 12 del 1 al 5. Hechos 12 del 1 al 5. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Note lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es curioso, ¿no? Pedro debía estar orando al Señor para que lo liberen, ¿no? Creo que sí, estaba orando. Bueno, cuando va el ángel le encuentra a él durmiendo, ¿no? De hecho, él estaba orando, ¿no? Pero la Biblia no relata eso, sino que remarca que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Dice que la iglesia oraba sin cesar por él. Y la respuesta a la oración de la iglesia es la liberación milagrosa de Pedro. El Señor manda a un ángel, le libra de las esposas, de las cadenas, y salen enfrente de los guardias sin que nadie les vea. Pedro es liberado, Pedro no cree, piensa que es una visión, y ya cuando se ve afuera en la calle, dice, no, es verdad, Dios hizo esto por mí. Va a la iglesia donde estaban orando por él, toca la puerta, le escuchan, y no le abren, no se asustan, van a decirle, afuera está Pedro, ¿y por qué no le abres? Entonces van, le abren a Pedro, y Pedro cuenta lo que Dios ha hecho por él, ¿no? Me imagino el gozo que debe haber tenido esa iglesia, porque su oración fue escuchada. Eran como 3,000, ¿no? Los 3,000 se reunieron a orar por la liberación de Pedro. Y como le digo, me llamó mucho la atención aquí que el énfasis sea no en la oración individual de Pedro, sino en la oración de la iglesia, en la oración grupal. Mire, debemos orar como iglesia, ¿no? Debemos orar por nuestra iglesia, por los líderes, por lo que vayamos a hacer aquí en la iglesia. Pero como le digo, con mucha tristeza veo que los miércoles venimos 4 o 5 personas, descontando los días que son unas 5 personas, y no oramos. Y usted dirá, bueno, hermano, yo oro en mi casa, ¿no? Oro por los hermanos, todo. Está bien, la Biblia manda a orar individualmente, tenemos que tener nuestra oración diaria. Pero la Biblia también manda a orar como iglesia. Nuestra comunión se ve cuando vamos a orar. Tenemos que orar. ¿Queremos crecer como iglesia? Tenemos que orar como iglesia. Mire, y hay una pequeña historia de una iglesia que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes. Una iglesia pequeña en China de unos 50 miembros oró durante todo un año para que Dios la reavivara y le ayudara a ganar almas para el Señor. Después de haber orado y ayunado todo un año, comenzaron a visitar una comunidad cercana. El poder del Espíritu Santo actuó y preparó a las personas para recibir el Evangelio. Ese año esta iglesia llevó a los pies de Cristo a 5,200 personas. La cosecha fue abundante porque la oración fue abundante. A veces preguntamos por qué las iglesias no crecen, ¿no? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no hay más miembros nuevos en nuestra iglesia? Bueno, si no estamos orando, no vamos a estar cosechando, ¿no? Si no estamos predicando, no vamos a cosechar. Debemos predicar, debemos orar, debemos preservar en el estudio de la palabra, debemos tener comunión unos con otros. Versículo 43.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es interesante, ¿no? La iglesia primitiva era una iglesia solidaria, una iglesia que tenía tal comunión, tal amor por Dios, tal amor por sus hermanos, que incluso vendían sus casas para solventar a los hermanos que estaban en necesidad. Había hermanos que tenían 2, 3 casas, vendían una y las ponían a la iglesia para poder solventar a los que no tenían, ¿no? Si usted tiene 1 o 2 casas, si alguien viene, un hermano que está en extrema necesidad y le dice, hermano, venda su casa porque estoy pasando mucha necesidad. Usted va a decir, hermano, ¿qué es lo que usted me está pidiendo? En tal caso, oremos y Dios proveerá, ¿no? Pero es interesante lo que hacían ellos en el principio, ¿no? Con sus bienes, porque sabían que sus bienes no eran propios, sino eran del Señor. Sabían que por la persecución tal que tenía esa iglesia, tal vez mañana iban a morir. Y vendían sus propiedades para como un beneficio de todos y de la iglesia. Mire, por la persecución muchos perdían sus casas, muchos perdían sus negocios por ser cristianos. Y tenían tal comunión ellos que todos sabían de qué tenía necesidad cada uno de los miembros de la iglesia. Repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y es eso lo que dice la Biblia, ¿no? Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Y Santiago 2:15 al 17 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Mire, hace algunos años atrás, cuando estábamos con mi esposa en otra iglesia, hubo una necesidad de unos hermanos grandes. Se quedaron sin trabajo algunos meses y sus familias comenzaron a tener carencias. Y con mi esposa decimos, tenemos que hacer algo. Y decidimos hacer como un mercado, ¿no? Unas compras, que para nosotros tal vez no era mucho, ¿no? Llegamos donde el hermano, le dimos las compras, y hay algo que me marcó realmente, y por eso quería compartir esto con ustedes. Llegamos donde estos hermanos, y la hermana nos recibió y dijo, hermano, ayer me acabaron de regalar esa nevera porque no tenía nevera. La arreglamos y está funcionando. Pero le decía a Dios, ¿cómo vamos a llenar esa nevera? Y oraba por eso. Y ahora Dios contestó y voy a llenar mi nevera con las cosas que usted trajo. ¿Y sabe qué me marcó eso? Dije, no. Y dijo, de eso se trata el cristianismo, de preocuparse por nuestros hermanos, de ser un canal de bendición para otros. Dios nos usa a nosotros para ser un canal de bendición para otros. Mire, siempre tenemos algo que dar, ¿no? Siempre tenemos nosotros algo más que los demás hermanos. Usted no, si no sabe qué necesidad tiene el hermano, usted no va a saber cómo puede ayudarlo, ¿verdad? Pero siempre tenemos algo más y tenemos algo que ofrecer a los hermanos. La Biblia no nos dice a todos que vendamos nuestras casas, ¿no? De hecho, no todos en ese tiempo vendían sus casas porque la iglesia se reunía en casas. Y si todos vendían sus casas, ¿en qué casas se iban a reunir, no? No todos. La Biblia tampoco nos dice ahora que vendamos nuestras casas, pero sí nos dice que podemos ayudar a nuestros hermanos de una u otra forma, ¿no? Tal vez usted ya pasó por una enfermedad que un hermano recién está pasando y usted le puede ayudar. Le puede decir, hermana, yo hice esto, yo hice este otro. Usted puede ayudar con un consejo, ¿no? Y si está en su posibilidad, usted puede ayudarlo económicamente también. Es válido. Versículo 46.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y me gusta lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Es curioso que la iglesia primitiva se reunía todos los días. Aquí dice, ¿no? Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas. Note que los primeros convertidos eran judíos, todavía tenían que ir al templo, pero se reunían en sus casas. La iglesia se reunía en su casa. De hecho, en este versículo 46 es la primera vez que se nombra la palabra iglesia. No, me equivoco, en el 47 es la primera vez que se nombra. Entonces, todos los días ellos se reunían, ¿no? Ahora, todos los días se reunían para estudiar las enseñanzas de los apóstoles, todos los días. Todos los días se reunían para comer, compartían su comida y tener comunión unos con otros. Y todos los días se reunían para orar, ¿verdad? Te dice, hermano, ya con los miércoles ya tenemos bastante con tener un culto de oración, ¿no? La iglesia primitiva se reunía todos los días y todos los días oraba unánimes. Y es curioso, ¿no? Todos se reunían, preparaban una comida en conjunto y todos se sentaban a comer. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tal vez alguien llevaba los productos, alguien preparaba, alguien servía, al final otro lavaba los trastes y todo, pero todos colaboraban, todos comían y todos los días hacían esta práctica, porque aquí dice, cada día en el templo y cada día en las casas se reunían para la cena y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Muchos de nosotros decimos, ya con el domingo ir a la iglesia está bien, ya es demasiado. Pero aquí todos los días se reunían. Entonces digo, claro, una iglesia que oraba todos los días, una iglesia que compartía todos los días, una iglesia que tenía comunión, una comunión intensa, una iglesia que todos los días perseveraba en el estudio de la palabra. Una iglesia así es una iglesia que crece. En todo el libro de los Hechos nos dice, fueron agregados 3,000, fueron agregados 5,000, y todos se iban añadiendo, 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 y la iglesia crecía, crecía y crecía. Porque la iglesia primitiva tenía estas marcas, ¿no? Versículo 47, y con esto terminamos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, y en este versículo es la primera vez que se habla de iglesia. La primera vez en el Nuevo Testamento que se toma la palabra iglesia. Mire, una iglesia que predica a Cristo. Una iglesia que persevera en el estudio de la palabra. Una iglesia que tiene compañerismo, que tiene comunión, que practica las ordenanzas del Señor, que se preocupa por sus miembros, que está dispuesta a vender sus bienes para satisfacer las necesidades de los que menos tienen. Una iglesia que unida ora constantemente alabando a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Note al final que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. La iglesia hacía todo esto y el Señor añadía más y más miembros a la iglesia. Es interesante, ¿no? Que esto no está al inicio, sino que está al final, después de todo lo que la iglesia hacía, de todas las marcas. Y dice, cada día, todos los días el Señor iba agregando más y más creyentes a la nueva congregación. Ahora, usted dirá, si el Señor agrega los creyentes a la iglesia, entonces, ¿para qué predicar, no? Pedro hubiera dicho eso, ¿no? Pero primero Pedro predicó y se añadieron 3,000. Tenemos que predicar porque así el Señor va añadiendo más creyentes. Los creyentes no van a venir solos a la iglesia, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que predicar.
Y el Señor va a preparar corazones para que reciban la palabra del Señor. Mire, es curioso, la iglesia primitiva no llevaba nuevos creyentes para que escuchen en sus casas la palabra de Dios, sino que en el transcurso de la semana, en su día a día, ellos compartían con alguien las buenas nuevas. Y cuando aceptaban a Jesucristo, ahí los llevaban a la iglesia para tener comunión y tener compañerismo. Y hay algo que me llamó la atención de la iglesia primitiva, y me gusta de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva ellos se reunían en casas. La iglesia moderna ahora está preocupada en el edificio, en que el edificio se vea bien, en construir un edificio grande, en que tenga todas las adecuaciones necesarias, en los procedimientos, en el canto, en toda la liturgia. No digo que eso esté mal, ¿no? Está bien, pero no debemos olvidar lo principal, que es lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía en casa. ¿Cuál es el beneficio de reunirse en una casa? Mire, yo las veces que tengo que venir a la iglesia, las veces que me toca predicar, yo tengo que alistar mi ropa, un terno para verme presentable ante ustedes. Y yo creo que ustedes también, ¿no? Ustedes van a su ropa y ven su camisa o su blusa y dicen, no, esta blusa ya me puse la semana pasada, no puedo ir con la misma porque después los demás van a decir que no tengo ropa, ¿no? Tengo que buscar otra o tengo que comprarme más ropa. Se toma su tiempo decidiendo qué es lo que se va a poner. Viene bien arreglado, bien presentable. Y la comunión a veces que tenemos aquí es acartonada, ¿no? Yo hablo y ustedes escuchan. Y si ustedes entendieron el mensaje bien y si no, se van a sus casas y ahí tienen que revisar la palabra. Pero cuando uno se reúne en su casa, no. Uno se reúne en su casa más informal. De hecho, hace algún tiempo atrás, con mi esposa hacíamos reuniones en nuestra casa. Hacíamos alguna comida, algo, e invitamos a algunos vecinos y compartía la palabra de Dios. No me ponía un terno, sino que estaba de una forma más jovial y compartíamos la palabra de Dios. La iglesia primitiva hacía eso en sus casas, comía en sus casas, preparaba comida en sus casas, tenían compañerismo en sus casas. Cuando usted se reúne en su casa, usted puede escuchar a la otra persona de sus problemas, de lo que la necesidad que tiene, qué es lo que le hace falta, porque no es tan formal como aquí, ¿no? Ahora, deberíamos reunirnos en nuestras casas. No la iglesia, pero usted debería compartir con personas que no conocen de Cristo. Mire, hace algunas semanas atrás tuvimos un tiempo de parejas, ¿no? Y vimos la habilidad de muchos hermanos y hermanas para hacer postres, unos postres riquísimos. Ni en Sweet Coffee había probado otros postres que había acá. Mire, deberíamos aprovechar esas habilidades. Usted puede hacer un postre en su casa y decir a un vecino, dos vecinos, ¿sabe qué? Hice un postre, le invito a que tome un postre. Mire, sus vecinos van a ir por el postre, ¿no? Algunos van a ir para conocer su casa por dentro, pero van a ir, ¿no? Y comiendo el postre, usted tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Es una buena oportunidad. Yo con mi esposa lo hacíamos antes. Hemos dejado de hacerlo desde que nació nuestro hijo, por un poco de tiempo, pero creo que deberíamos hacerlo, ¿no? Es una buena oportunidad para hacerlo. Y aprovechemos Hicimos para aquí unos postres muy ricos, ¿no? Yo creo que ningún vecino se va a resistir a los postres que los que hicimos acá. ¿Qué aprendemos de la iglesia primitiva, no? Una iglesia sencilla, una iglesia que no tenía el gran edificio, la gran estructura, la gran organización, pero que predicaba a Jesucristo, que oraba, que compartía con sus hermanos, que demostraba el amor de Dios a todos. Y todos querían replicar eso, y todos se añadían. Si yo veo que una iglesia, los hermanos son capaces de vender sus casas para suplir mis necesidades, yo quiero ser parte de esa iglesia. Si veo una iglesia que ora todos los días por mis necesidades, por las enfermedades de las personas, yo quiero ser parte de esa iglesia. Queremos que la iglesia crezca, prediquemos la palabra de Dios. Oremos.
perseveremos en el estudio de la palabra y tengamos comunión unos con otros. Oremos. Señor y Padre amado, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque cada vez nos hablas a nosotros, Señor. Primeramente al que predica y después a todos los que escuchan, Señor. Te damos gracias por esa iglesia primitiva, Señor. Una iglesia sencilla, Señor, pero con poder, Señor. Con tu poder, Señor. Una iglesia que no tenía una organización, una iglesia que no tenía un edificio majestuoso, una iglesia que no tenía aire acondicionado, una iglesia que no tenía todos los beneficios que tenemos ahora, Señor. Pero una iglesia que predicaba a Jesucristo. Una iglesia que oraba. Señor, permítenos, Señor, ser como esa iglesia, Señor. Permítenos replicar las buenas costumbres de esa iglesia, Señor. Y permítenos, Señor, que prediquemos más de ti, Señor. Porque, Señor, afuera hay más de 3,000, más de 5,000 personas, Señor, que tienen que ser añadidas a tu iglesia, Señor. Pero tenemos que salir y predicar, Señor, porque ¿cómo sabrán de ti si no hay nadie quien les predique? Ayúdanos, Señor, a ser más como esa iglesia primitiva. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.